A 110 pies bajo las aguas frías y verdes del Atlántico, donde la luz se disuelve en un susurro fantasma, un coloso invertido descansa en silencio. Allí, al sur de Fire Island, un gigante de acero yace como si hubiera sido arrojado del mundo de los vivos y aprisionado boca abajo en la arena. No debería existir de esta manera después de más de un siglo bajo el océano. No debería conservar forma, ni alma, ni memoria. Y sin embargo, el casco deformado del USS San Diego, el único gran buque de guerra estadounidense perdido en toda la Primera Guerra Mundial, permanece allí, una sombra colosal convertida en reliquia prohibida, retorcida como un juguete mecánico que alguien partió y olvidó. Cuando los buzos de la Marina apuntaron sus luces hacia su costado desgarrado, lo que revelaron desafió todas las leyes de la lógica submarina. A través de un agujero monumental en el ala de babor, las linternas iluminaron lo imposible. Cristales intactos, vajilla intacta, objetos cotidianos descansando en el mismo lugar donde fueron abandonados hacía 108 años. Y lo más desconcertante de todo, documentos en papel, crujientes, nítidos, vivos. Páginas que debieron haber desaparecido meses después del hundimiento, pero que permanecían atrapadas en una cápsula del tiempo sellada bajo presión, sal y oscuridad. Y ahí, entre los pasillos colapsados, dormía algo aún más peligroso. Proyectiles de artillería completamente activos, cada uno con suficiente poder químico para matar a cualquier buzo que se acercara demasiado. Munición letal, cargada y silenciosa, esperando desde el 19 de julio de 1918. Porque este pecio no es un naufragio común. Es una escena congelada del instante exacto en el que una explosión inesperada lanzó a 1.183 marineros estadounidenses al Atlántico helado, a apenas unas millas de su propia costa. Durante décadas, se creyó que el San Diego estaba perdido, pero la verdad es que nunca lo estuvo. Su tumba había sido marcada en las cartas de navegación el mismo día de su hundimiento. Lo que nadie imaginó es lo que descubrirían los investigadores casi un siglo después. Cuando en 2017 comenzaron los estudios exhaustivos, cuando descendieron sobre las coordenadas aproximadas, 40 grados norte, encontraron algo que no podía ser real. Un naufragio centenario conservado no como ruina, sino como testimonio intacto. Un santuario que no se había erosionado, sino petrificado. Allí estaba el San Diego, completamente invertido. Su superestructura aplastada contra el fondo arenoso en un ángulo de 15 grados a babor, formando una catedral submarina de acero retorcido, columnas fracturadas y sombras que respiraban historia. Dentro de ese templo de metal, descansaba la prueba forense que confirmaría la sofisticación oculta de la guerra naval alemana, y que demostraría cuán cerca estuvieron las armas enemigas de golpear directamente el corazón de Estados Unidos. Este es el relato del único crucero acorazado estadounidense hundido en la Gran Guerra, del instante que lo convirtió en leyenda, y del misterio, intacto y silencioso, que lo esperó 108 años bajo el Atlántico para revelar, por fin, su verdad. El despertar de la Marina. Contexto histórico. A comienzos del siglo XX, el horizonte marítimo de Estados Unidos estaba en plena transformación. La nación, que durante el siglo XIX había concentrado su poder principalmente en la expansión continental y el comercio interior, comenzaba a mirar hacia los océanos como escenario estratégico. La Marina estadounidense, hasta entonces modesta frente a las potencias europeas, iniciaba una modernización que marcaría su camino hacia la supremacía naval. El mundo se encontraba al borde de un cambio irreversible, y la proyección del poder marítimo se convertía en la piedra angular de cualquier nación que aspirara a influir en los destinos globales. Era una época en la que los mares ya no eran vías neutrales para el comercio. Eran campos de batalla potenciales, territorios en los que la fortaleza de un país se medía en toneladas de acero, velocidad de los buques y capacidad de proyectar fuerza a miles de millas de sus costas. La Marina de Estados Unidos en aquel entonces estaba en un proceso de expansión acelerada. Inspirada por las doctrinas del almirante Alfred Thayer Mann, cuya obra The Influence of Sea Power upon History había revolucionado la visión estratégica global, la Armada comprendía que dominar los océanos era dominar el mundo. Mann sostenía que el control de rutas marítimas y la posesión de flotas modernas determinaban la influencia política y económica de una nación. Estados Unidos comenzó a abandonar lentamente la idea de una flota costera limitada, construyendo en su lugar cruceros, acorazados y torpederos capaces de operar más allá de sus aguas territoriales. La construcción de buques como los cruceros acorazados de la clase Pennsylvania, a la que pertenecía el USS San Diego, simbolizaba ese cambio radical. Embarcaciones capaces de cubrir largas distancias, escoltar convoys, proyectar fuerza y enfrentarse a los grandes buques europeos en igualdad de condiciones.
La tecnología avanzaba a pasos agigantados y los astilleros estadounidenses trabajaban contra reloj para cerrar la brecha con la formidable maquinaria naval de Inglaterra, Alemania y Francia. Mientras la marina estadounidense se transformaba, Europa se sumía en un mar de tensiones que amenazaba con desencadenar la guerra total. La Primera Guerra Mundial no estalló de manera aislada. Fue resultado de un entramado complejo de alianzas militares, rivalidades territoriales y conflictos económicos que habían estado fermentando durante décadas. Alemania buscaba desafiar la supremacía británica en los mares del norte del Atlántico, mientras que Francia intentaba recuperar el terreno perdido en Alsacia y Lorena. Rusia, debilitada internamente, mantenía una presión constante sobre Austria-Hungría, y el Imperio Británico se veía obligado a proteger sus vastas rutas comerciales y colonias frente a cualquier amenaza. En este escenario, los cruceros acorazados adquirían un valor estratégico extraordinario. Podían escoltar flotas, proteger rutas mercantes, atacar puertos enemigos y servir como fuerza de disuasión frente a adversarios que, de otro modo, podrían amenazar directamente los intereses de un país. Estados Unidos, inicialmente, se mantuvo al margen de este conflicto. La política de neutralidad era, en apariencia, prudente. El país estaba comprometido con sus propios intereses comerciales, exportando alimentos, armas y materiales a ambas partes del conflicto, mientras evitaba la confrontación directa. Sin embargo, esta neutralidad era frágil y estaba constantemente amenazada por la guerra submarina alemana y por incidentes diplomáticos que colocaban a los Estados Unidos al borde de la participación. Los cruceros acorazados y otros buques de la Marina no solo servían como símbolo de poder. Eran también la manifestación tangible de la preparación para un conflicto que, aunque aún no involucraba a Estados Unidos de manera formal, se sentía cada vez más inevitable. La nación comprendía que el Océano Atlántico podría convertirse en un teatro de operaciones donde sus vidas y su comercio estuvieran directamente en juego. El USS San Diego y sus hermanos de clase representaban esta visión estratégica. Diseñados para ser buques rápidos, bien armados y capaces de operar en entornos internacionales, eran la respuesta estadounidense a los cruceros acorazados europeos. Su misión era clara: proteger intereses, escoltar convoys y mantener la libertad de navegación frente a enemigos cada vez más sofisticados. La velocidad de estas naves, su blindaje reforzado y su artillería potente permitían tanto la defensa como el ataque, un equilibrio que las hacía versátiles en cualquier escenario de guerra. A diferencia de los acorazados más grandes y lentos de Europa, estos cruceros combinaban movilidad con capacidad ofensiva, convirtiéndose en piezas fundamentales de la estrategia naval estadounidense. No eran los buques más grandes del mundo, pero representaban la audacia y la innovación de una marina que buscaba abrirse camino en un mar dominado históricamente por imperios europeos. La comparación con las flotas de otras potencias subraya su importancia. Alemania, con sus cruceros ligeros y acorazados blindados, había desarrollado una flota temible diseñada para proyectar poder en el Atlántico y amenazar las rutas comerciales británicas. Francia, por su parte, mantenía una combinación de acorazados pesados y cruceros rápidos que aseguraban la defensa de sus colonias y su litoral mediterráneo. Gran Bretaña, líder indiscutido en la supremacía naval, contaba con la Royal Navy, una fuerza capaz de bloquear puertos enemigos y controlar rutas estratégicas. Frente a estas potencias, Estados Unidos parecía un jugador tardío, pero su apuesta por la modernización y la construcción de cruceros acorazados como el USS San Diego demostraba que no estaba dispuesto a quedar relegado. Cada tonelada de acero, cada cañón y cada motor en el San Diego representaba la determinación de una nación emergente que entendía que el océano no era solo una frontera. Era un escenario donde se definiría el futuro del poder global. La neutralidad estadounidense terminó por romperse con la intensificación de los ataques submarinos alemanes, que no distinguían entre barcos militares y mercantes. La guerra submarina de Alemania amenazaba directamente las rutas de comercio que sostenían la economía estadounidense. La presión política y social creció, y la nación finalmente entró en guerra en abril de 1917, uniendo sus fuerzas a la Entente. En este nuevo contexto, la importancia de cruceros acorazados como el USS San Diego se volvió crítica. Su capacidad para patrullar costas, escoltar convoys y disuadir ataques enemigos se convirtió en un elemento vital para proteger los intereses de Estados Unidos y garantizar la llegada segura de tropas y suministros a Europa. El buque no era solo una máquina de guerra. Era un guardián estratégico, un emblema del compromiso estadounidense de protegerse y proyectar poder más allá de sus fronteras. En retrospectiva, el USS San Diego no puede entenderse sin este contexto. Su existencia, su construcción, su despliegue y, finalmente, su hundimiento
Son el reflejo de una marina en transformación y de un país que se preparaba para asumir un rol central en los asuntos globales. La Primera Guerra Mundial fue un catalizador que aceleró la modernización de la flota, consolidó doctrinas estratégicas y demostró que la supremacía marítima no era una opción, sino una necesidad. El San Diego simbolizaba ese momento de transición. Un buque nacido de la visión de Mahan, construido para enfrentar amenazas lejanas y preparado para un conflicto que cambiaría para siempre la relación de Estados Unidos con los océanos que rodean su territorio. Cada casco, cada cañón y cada compartimento del San Diego era un reflejo de una época en la que el acero definía el poder y el mar, la ambición. Su historia, antes de su hundimiento, estaba ligada a decisiones estratégicas, avances tecnológicos y la audacia de una nación emergente. El Océano Atlántico se convirtió en escenario de pruebas, maniobras y patrullas que definirían la efectividad de la Marina y el papel de Estados Unidos en un mundo convulsionado por la guerra. La construcción de buques como el San Diego demostraba que la nación entendía que el control del mar no solo era un tema militar, sino una cuestión de supervivencia económica, política y diplomática. En este contexto, los cruceros acorazados no eran simples instrumentos de combate. Eran símbolos de poder nacional y herramientas de disuasión frente a cualquier amenaza. Su diseño y despliegue reflejaban la interacción de tecnología avanzada, tácticas navales modernas y previsión estratégica. Estados Unidos entendía que cualquier conflicto con Europa o con potencias en ascenso podía desarrollarse en las aguas cercanas y lejanas de su territorio. La creación de una flota capaz de operar en escenarios internacionales era, por lo tanto, una decisión de visión histórica y audacia política. La Marina, al apostar por naves como el USS San Diego, se posicionaba como un actor global, listo para enfrentar desafíos que décadas atrás habrían parecido imposibles. Forjando al coloso, diseño y construcción del USS San Diego ACR-6. Estar en los astilleros la mañana en que comenzó a levantarse lo que se convertiría en el USS California, renombrado más tarde como San Diego, era presenciar el nacimiento de un gigante. El aire cargado de vapor, carbón y aceite envolvía un escenario vibrante. Martillos neumáticos golpeando sin tregua, remaches incandescentes volando de una mano experta a otra y el crujir de los andamios de madera sosteniendo placas de acero del tamaño de casas. Allí, en Union Iron Works, se esculpía una declaración política y tecnológica. Estados Unidos estaba listo para competir con las grandes potencias navales del planeta. Y el San Diego sería uno de los estandartes de esa ambición. Este crucero acorazado pertenecía a la clase Pennsylvania, una familia de buques pensados para ser más que simples naves de combate. Eran plataformas de presencia estratégica, buques capaces de cruzar océanos enteros, escoltar convoys, proteger intereses en ultramar, llegado el momento, encarar al enemigo con potencia suficiente para resistir y devolver el fuego. Desde su quilla, el San Diego fue concebido como un equilibrio perfecto o lo más cercano que permitía la ingeniería de principios del siglo XX entre blindaje, velocidad y alcance. Dimensiones que imponían respeto. En números, la ambición tomó forma. Su eslora alcanzaba casi 154 metros. Su manga rondaba los 21 metros. Y su calado, esas 24 pies de profundidad que hundían la panza del barco en el océano, le daban la estabilidad necesaria para operar incluso en mares problemáticos. El desplazamiento del San Diego superaba las 13.600 toneladas en configuración estándar, pudiendo elevarse por encima de las 15.000 si llevaba bodegas llenas, munición completa y los tanques atiborrados de carbón. A pesar de semejante masa, el crucero estaba lejos de ser un gigante torpe. Sus dos motores de triple expansión vertical, conectados a hélices gemelas, eran alimentados por una batería de calderas Babcock y Wilcox que rugían con la intensidad de un dragón industrial. El vapor movía pistones del tamaño de pequeños edificios metálicos, permitiendo alcanzar velocidades sostenidas de alrededor de 22 nudos. No era el más rápido del mundo, pero sí lo suficientemente veloz para responder a emergencias, perseguir a un enemigo menor o alejarse de amenazas mayores. En autonomía, el San Diego también destacaba. Podía cargar unas 900 toneladas de carbón de forma estándar en bodegas que podían incrementarse ampliamente cuando la misión lo exigía. Esto le ofrecía un alcance adecuado para operaciones en el Caribe, el Atlántico Occidental e incluso travesías prolongadas hacia el Pacífico. El poder de su arsenal. Pero un crucero acorazado no es solo un motor poderoso y un casco resistente. Es también su capacidad para escupir fuego. La batería principal del USS San Diego estaba compuesta por 4 cañones de 8 pulgadas, montados en 2 torretas gemelas, una dominando la proa, otra la popa.
Cada una de estas piezas podía lanzar proyectiles de más de 100 kilos a distancias que superaban fácilmente los 10 kilómetros. A esa fuerza bruta se sumaban 14 cañones de 6 pulgadas dispuestos en casamatas a lo largo del casco. Estas armas secundarias eran cruciales. Podían disparar con rapidez, mantener fuego constante contra cruceros ligeros o destruir embarcaciones menores que intentaran aproximarse. La defensa antibarcos pequeños y torpederos era responsabilidad de una batería de cañones rápidos de 3 pulgadas y otras piezas menores distribuidas estratégicamente. Además, como muchos buques de su generación, el San Diego contaba con tubos lanzatorpedos de 18 pulgadas ocultos en su estructura, un recordatorio de que la guerra naval de la época era un ajedrez donde cualquier movimiento inesperado podía hundir incluso al buque mejor blindado. Blindaje, una fortaleza que flotaba. El blindaje del San Diego respondía al dilema eterno de los ingenieros navales. ¿Cómo proteger sin volver al barco demasiado pesado para moverse? La solución fue una mezcla inteligente de placas y ángulos. Su cinturón blindado, a la altura de la línea de flotación, protegía los compartimentos más vitales: salas de máquinas, calderas y depósitos de munición. Las placas del cinturón variaban en grosor, pero en sectores críticos superaban ampliamente los 15 centímetros. La cubierta acorazada tenía inclinaciones diseñadas para desviar proyectiles, disminuyendo el impacto de los que lograran penetrar la superestructura. Las torretas que protegían los cañones de 8 pulgadas tenían blindajes frontales incluso más sólidos, mientras que la torre de mando, el cerebro del barco en combate, estaba protegida con espesores que rozaban lo descomunal para su época. En conjunto, el San Diego no era el más blindado entre los navíos del mundo, los dreadnought europeos lo superaban, pero se ofrecía una combinación excepcional de resistencia, maniobrabilidad y versatilidad, innovación y diseño interno. Una de las virtudes del diseño estadounidense era su apuesta por la compartimentación interna. Cualquier persona que descendiera por una escotilla hacia los niveles inferiores del San Diego se encontraba en un laberinto cuidadosamente planificado. Mamparos estancos, puertas reforzadas, compartimentos conectados entre sí como las cámaras de un organismo vivo. Si una parte del casco era perforada, las secciones podían cerrarse en segundos, confinando el agua y evitando un hundimiento inmediato. Los camarotes oficiales, ubicados en zonas elevadas y mejor ventiladas, contrastaban con los espacios donde dormía la tripulación. Estancias colectivas, literas apiladas, pasillos estrechos que vibraban al ritmo de la maquinaria. Aún así, comparado con barcos europeos del mismo tipo, el San Diego ofrecía una habitabilidad respetable para su época. En las entrañas del barco estaban las salas de máquinas. Allí, el aire se volvía pesado. El sonido era un martilleo constante. Los pistones subían y bajaban, las válvulas se abrían y cerraban, y los ingenieros debían mantenerse atentos a cada chispa y cada fluctuación de presión. Era el corazón del buque. Si esas calderas fallaban, el crucero quedaba indefenso. Las bodegas de munición eran otro mundo aparte. Ubicadas bajo la línea de flotación, frías y reforzadas, eran lugares donde el más mínimo error podía significar la destrucción instantánea de toda la nave. En ellas se almacenaban proyectiles de 8 y 6 pulgadas, así como cargas propulsoras cuidadosamente empaquetadas. Ascensores blindados y polipastos los conectaban con las torretas, permitiendo que el buque mantuviera un ritmo de disparo constante en combate, un diseño que reflejaba una doctrina. En comparación con los acorazados de Europa, los colosos británicos, alemanes y franceses, el San Diego no estaba hecho para combates de línea intensivos. Su misión era más flexible: mostrar bandera, proteger rutas comerciales, operar en zonas donde la presencia naval estadounidense era necesaria más para imponer respeto que para entrar en batallas gigantescas. Frente a los cruceros acorazados europeos, ofrecía mayor autonomía, robustez moderada y una arquitectura pensada para operaciones oceánicas, no solo para defender costas o colonias. Esto lo convertía en un símbolo perfecto de una nación que, a comienzos del siglo XX, aún decidía su papel en el mundo, pero que ya se preparaba para tenerlo. Vida a bordo, el pulso humano del USS San Diego. Vivir dentro del USS era habitar una ciudad flotante gobernada por disciplina férrea, máquinas incansables y un ritmo cotidiano marcado por turnos que jamás se detenían. Cada rincón del crucero respiraba energía. Voces que se cruzaban en pasillos estrechos, válvulas que silbaban como bestias dormidas, cadenas golpeando metal, el retumbar de las calderas debajo del casco y el olor constante a sal, carbón y aceite. En medio de aquella sinfonía mecánica, más de 1000 hombres intentaban mantener una existencia relativamente ordenada sobre una estructura diseñada para combatir, navegar y resistir.
Una tripulación numerosa y diversa. El San Diego operaba normalmente con unos 1.180 marineros, suboficiales y oficiales. Era un universo humano heterogéneo. Jóvenes campesinos recién reclutados que nunca habían visto el mar, veteranos endurecidos por años de servicio en los mares del Pacífico, cocineros filipinos, mecánicos nacidos en pueblos industriales, artilleros con manos curtidas por la pólvora y timoneles con mirada de hielo. Todos convivían dentro de un espacio finito donde la privacidad desaparecía, las diferencias sociales se diluían y el destino de cada uno dependía del trabajo de todos. Los oficiales sumaban alrededor de 35, distribuidos entre áreas técnicas, administrativas y tácticas. Ellos vivían en camarotes individuales o compartidos de 2 plazas, comían en un comedor más silencioso que el de la marinería y tenían acceso a escritorios, compases, mapas, instrumentos de navegación y una relativa sensación de jerarquía. Sin embargo, incluso ellos estaban sujetos a la misma presión del mar. Un casco vulnerado, un incendio o un impacto enemigo no distinguían grados. Jerarquía interna, una máquina social perfectamente engrasada. La cadena de mando comenzaba con el capitán, figura que encarnaba autoridad absoluta. Su palabra era ley, y cada decisión influía en el comportamiento de más de 1 millar de hombres. Bajo él trabajaba el oficial ejecutivo, encargado de supervisar la disciplina, organizar tareas y garantizar que cada área funcionara con exactitud matemática. El jefe de máquinas comandaba la multitud de maquinistas, fogoneros, caldereros y especialistas en vapor que mantenían vivo el corazón del navío. El oficial de artillería controlaba a los sirvientes de los cañones, encargados de la munición, la puntería y el mantenimiento de piezas pesadas. Más abajo en la estructura se encontraba la marinería común, los marineros de primera, segunda y tercera clase, la savia del buque. Ellos manejaban cabos, limpiaban cubiertas, vigilaban guardias nocturnas, cargaban carbón, asistían maniobras, atendían calderas y cumplían con tareas repetitivas, exigentes y, a menudo, peligrosas. Lo que para el mundo exterior era un imponente crucero acorazado, para ellos era un hogar ruidoso, vibrante y, en ocasiones, hostil. 20-20-20-20-20 la rutina diaria. Jornadas se comenzaban antes del amanecer 20-20. La vida a bordo seguía un ciclo ininterrumpido. El día empezaba antes de que el sol asomara. A las 4 de la mañana se daba el primer cambio de guardia. Los hombres asignados a turno descendían hacia sus puestos mientras otros salían exhaustos en busca de un catre donde dormir unas horas. La campana anunciaba el inicio de las faenas. Pulido de latón, limpieza de cubiertas, chequeo de válvulas, verificación de bombas, lubricación de maquinaria, revisión de munición. Nada quedaba sin inspeccionar. Cualquier error podía significar un incendio, una inundación o un accidente fatal. El desayuno se servía temprano. Para la oficialidad, platos más elaborados. Para la marinería, opciones sencillas pero energéticas. Avena, pan duro, café fuerte, huevos cuando había existencias y ocasionalmente carne en conserva. Entre los pasillos y las cocinas flotaba el aroma a manteca y carbón, mezclado con el humo de la ventilación deficiente. Durante las patrullas, la rutina cambiaba según la misión. Cuando navegaban hacia zonas de riesgo, el sonido del barco se transformaba. Se apagaban luces en las cubiertas exteriores para evitar ser detectados. Se intensificaban los turnos de vigilancia, se reforzaba la seguridad en los pañoles y las torres de artillería se mantenían en alerta. La tensión se percibía incluso en los movimientos, pasos más contenidos, conversaciones cortas, risas apagadas. En maniobras de entrenamiento, el crucero se convertía en una escuela en movimiento. Se practicaban disparos, se simulaban incendios, se realizaban ejercicios de contención de inundaciones y se entrenaba a la tripulación en desmontar y montar piezas mecánicas bajo presión. Para los recién llegados, aquello era un infierno inicial. Para los veteranos, un ritual necesario. 20-20-20-20-20 episodios y personajes que marcaron al barco 20-20. A lo largo de su servicio previo a la guerra, el 20 San Diego 20 acumuló anécdotas que se transmitían de boca en boca entre marineros. Uno de los relatos más recordados era el del timonel que, en una tormenta sobre el Pacífico, mantuvo el rumbo mientras las olas reventaban sobre la cubierta de proa y el barco se inclinaba peligrosamente. Aquel hombre, cuyo nombre se repetía en los pasillos como ejemplo de Temple, nunca se vanaglorió. Simplemente dijo que cumplir órdenes era su obligación. También era famoso un cocinero que lograba preparar pan fresco en plena marejada, cuando todos los demás estaban mareados o sujetándose a lo que encontraran. Su pan se convirtió en símbolo de moral alta.
Cuando el barco pasó semanas navegando sin tocar puerto, aquel aroma a la madrugada era un recordatorio de que, incluso en medio del océano, había espacios de humanidad. Se contaba además la historia de dos marineros que, durante una inspección rutinaria, detectaron un escape de vapor que pudo haber causado una explosión en cadena. Su acción rápida salvó la vida de muchos, y aunque su heroísmo no fue portada de periódicos, el reconocimiento dentro del barco fue absoluto. Antes de 1918, cuando la sombra de la guerra ya se cernía pero aún no había devorado los imperios europeos, el 20 San Diego 20 actuó como buque de presencia diplomática en el Caribe, México, Centroamérica y el Pacífico. Durante esos despliegues, los marineros coleccionaban recuerdos, monedas extranjeras, pequeñas tallas, postales exóticas, historias de puertos abarrotados y noches donde la tierra firme parecía otro planeta. Condiciones de vida, entre el sacrificio y el orgullo. Dormir en un crucero acorazado era un ejercicio de resistencia. Las literas se apilaban en 3 niveles. Quienes ocupaban las inferiores debían soportar el olor a humedad y la cercanía del suelo metálico. En noches calurosas, el aire se volvía sofocante. En semanas frías, las corrientes gélidas se colaban por cualquier rendija. El sueño no era profundo. Vibraciones, campanas, órdenes gritadas desde las torres y ruidos de cadenas despertaban incluso los exhaustos. La higiene era otro desafío. El agua fresca se racionaba, los baños eran rápidos y muchas veces fríos. Las duchas calientes eran un privilegio ocasional. Las enfermedades menores, infecciones, resfriados, irritaciones de piel eran comunes debido al sudor, el carbón y el metal. Aún así, el personal médico mantenía normas estrictas, y el barco contaba con un pequeño hospital listo para amputaciones, suturas, torniquetes o curaciones con poco espacio y mucha urgencia. El espacio personal era casi inexistente. Cada marinero tenía un pequeño casillero. Lo esencial debía caber allí. Cartas, fotos y recuerdos personales se ocultaban entre uniformes, herramientas o latas de ración. Cuando las misiones se prolongaban, la ansiedad por recibir correspondencia crecía. Un simple sobre podía levantar el ánimo de un centenar de hombres. El ruido era un compañero constante. Desde el amanecer hasta la medianoche y de la medianoche al amanecer el barco vibraba. Para los de máquinas, el estruendo era tan fuerte que muchos desarrollaban problemas auditivos con los años. Quienes trabajaban en cubierta soportaban vientos helados, chaparrones repentinos y el riesgo de ser arrojados al mar por una ola inesperada. Sin embargo, en medio de la dureza, existían momentos de alivio. Los domingos se realizaban ceremonias religiosas improvisadas. A veces se organizaban partidos de boxeo o concursos de fuerza. Otras veces, un marinero con guitarra entonaba canciones que se escuchaban por todo el nivel inferior. Esos instantes, fugaces pero valiosos, eran los que sostenía la moral de la tripulación. Patrullas y misiones, la verdadera prueba humana. Durante las operaciones en la costa este de Estados Unidos, especialmente cuando la guerra ya ardía en Europa, la tensión se volvía palpable. Se sabía que submarinos alemanes rondaban el Atlántico. Las órdenes eran precisas. Vigilancia constante, silencio en ciertas cubiertas, munición revisada, calderas en presión óptima para maniobras evasivas. Los vigías pasaban horas mirando un horizonte vacío, sabiendo que un torpedo podía surgir sin aviso. En esas patrullas había un nervio indefinible. Nadie lo mencionaba en voz alta, pero todos sabían que el peligro real no venía del oleaje ni de las tormentas, venía de máquinas enemigas invisibles bajo el mar. Y eso convertía cada guardia en un ejercicio de paciencia y miedo controlado. Aún así, el orgullo era evidente. Servir en el USS San Diego significaba formar parte de un gigante. Significaba pertenecer a una unidad de élite, un crucero acorazado que patrullaba mares que pronto se convertirían en escenario de una guerra total. Los hombres se sabían parte de algo más grande que ellos mismos. Esa mezcla de sacrificio, camaradería, sufrimiento, humor y valentía definía la vida en aquella nave. Una existencia áspera, pero también llena de propósito. La carrera militar del USS San Diego, el deber antes del abismo. Cuando el USS San Diego surcó el Atlántico por primera vez, lo hizo con la sobriedad de un gigante recién despertado. No era un simple crucero acorazado, era un símbolo de la ambición naval de una nación joven que buscaba consolidarse como potencia marítima. Desde su puesta en servicio, el buque comenzó un recorrido militar que moldearía su espíritu mucho antes de enfrentarse al destino final que lo esperaba en 1918. El bautismo de servicio, los primeros años. Durante sus primeras travesías,
El San Diego cumplió misiones destinadas a proyectar la presencia norteamericana en aguas que se volvían cada vez más disputadas. Su objetivo inicial consistía en patrullar rutas sensibles, proteger intereses comerciales y demostrar que la Marina de los Estados Unidos podía navegar hombro con las flotas europeas. A lo largo de sus primeras comisiones, operó en el Caribe, el Golfo de México y la costa atlántica, regiones donde la política exterior estadounidense requería vigilancia constante. Desde sus primeras semanas en activo, la tripulación se enfrentaba a un mar cargado de tensión, pues conflictos internos en países vecinos, disputas entre potencias extranjeras y cambios repentinos en gobiernos locales hacían indispensable la presencia de un buque que combinara potencia y velocidad. Más allá de mostrar la bandera, el crucero debía recopilar inteligencia, observar movimientos de flotas rivales y evaluar puertos estratégicos. Nada escapaba al registro de sus oficiales. Mareas, patrones de tráfico, defensas costeras, incluso rumores entre marineros extranjeros que pudieran revelar futuras maniobras políticas. Ejercicios de guerra y maniobras estratégicas. El San Diego no tardó en integrarse a grandes ejercicios navales junto a los principales buques de la Armada. En una época en la que los cruceros acorazados aún representaban una pieza vital en el teatro marítimo, las maniobras permitieron poner a prueba cada engranaje del barco. Durante estos entrenamientos, el buque ejecutó simulacros de bombardeo costero, formaciones de combate, prácticas de tiro de larga distancia y desplazamientos coordinados con acorazados y destructores. Los instructores evaluaban la rapidez con la que las divisiones internas podían responder a incendios simulados, inundaciones provocadas artificialmente o averías críticas durante un combate teórico. La sala de máquinas rugía durante estas pruebas, llevando las turbinas al límite mientras la estructura metálica vibraba bajo la fuerza del vapor comprimido. En cubierta, los artilleros afinaban la puntería contra blancos móviles remolcados a millas de distancia. Los vigías, equipados con binoculares de alta precisión, trazaban rutas imaginarias para detectar amenazas que representaban flotas enemigas ficticias. Las maniobras enseñaron a la tripulación a moverse como una entidad única. Cada marinero debía conocer no solo su función, sino la de quienes estaban alrededor. Cualquier fallo podía significar el colapso de toda la estructura de combate. Con cada ejercicio, el buque se volvía más fiable, más disciplinado, más consciente del papel que desempeñaría si la nación era arrastrada a un conflicto real. El auge de las tensiones globales. Cuando Europa se precipitó hacia la guerra en 1914, los marineros del San Diego ya sabían que su futuro cambiaría. La neutralidad estadounidense no impedía que la Marina reforzara la vigilancia costera y la protección de rutas comerciales. El océano se transformó en un terreno cargado de sospechas. Buques mercantes bajo banderas amigas podían transportar suministros militares a naciones beligerantes, y submarinos alemanes comenzaban a operar más allá del viejo continente. Durante estos años de incertidumbre, el San Diego fue asignado a patrullas más estrictas. Su misión consistía en interceptar embarcaciones, verificar documentos, garantizar que los puertos norteamericanos no fueran utilizados como puntos clandestinos para abastecer a potencias europeas y proteger el tránsito marítimo hacia América del Sur. El crucero se movía con la alerta permanente de que cualquier rutina podía romperse en cuestión de minutos. Un disparo malinterpretado o una identificación incorrecta podía encender un conflicto diplomático. La tripulación vivía en un equilibrio delicado, consciente de que un solo incidente podría arrastrar al país a la guerra que el presidente Wilson intentaba evitar. Primeras tareas de protección y vigilancia. A medida que la guerra avanzaba, la neutralidad dejó de ser suficiente. Los ataques alemanes contra barcos con civiles, el hundimiento del Lusitania y el creciente peligro en el Atlántico forzaron a los Estados Unidos a reforzar su presencia marítima. El San Diego se convirtió en uno de los buques responsables de proteger embarcaciones norteamericanas que transportaban suministros críticos. Durante estas misiones, el crucero debía responder a dos amenazas principales: el espionaje y los submarinos enemigos. Oficiales con entrenamiento en contrainteligencia se embarcaron para vigilar señales sospechosas y evitar posibles infiltraciones a bordo. Los vigías pasaron horas adicionales en posición, buscando periscopios que pudieran emerger entre las olas o manchas de aceite que indicaran la presencia de un U-boat cercano. Aunque Estados Unidos aún no había entrado formalmente en el conflicto, el San Diego fungía de escolta improvisada para convoys que se desplazaban entre puertos nacionales. Cada traslado debía realizarse con la precisión de un reloj. Formación cerrada, velocidad constante, silencios de radio estrictos y protocolos nocturnos para evitar ataques sorpresa. La entrada de Estados Unidos en la guerra y la transformación del USS San Diego. Cuando Washington declaró la guerra en abril de 1917,
El San Diego pasó de ser un guardián costero a un elemento crucial dentro de la estructura del esfuerzo bélico. Su función cambió de inmediato: escoltar convoyes militares cargados de tropas hacia Europa. En su nuevo papel, el barco se convirtió en el escudo de miles de soldados que cruzaban el Atlántico rumbo al frente occidental. Ningún cargamento era más valioso que un buque repleto de jóvenes destinados a reforzar a los aliados en Francia. Cada viaje era una carrera contra sombras invisibles. Los submarinos alemanes acechaban bajo la superficie, esperando un descuido, una variación en la ruta, un silencio de radar. El San Diego aplicó tácticas específicas para frustrar estos ataques. Navegaba en zigzag, alteraba el ritmo de los convoys y utilizaba señuelos visuales para confundir a los submarinos. Su potencia de fuego, aunque limitada para enfrentarse a acorazados, era más que suficiente para obligar a los U-Boats a sumergirse y retirarse. Durante estas travesías, la vida a bordo adquirió un tono más austero. Los marineros sabían que un solo torpedo podía convertir la cubierta en una trampa mortal. A pesar de ello, la moral se mantenía alta. El buque había demostrado ser resistente, rápido y confiable en las patrullas previas, y la tripulación confiaba en su capacidad para proteger cada convoy. Contribuciones a la seguridad marítima. Los informes contemporáneos describen al San Diego como un buque disciplinado, capaz de reaccionar ante amenazas sin vacilar. Capturó registros de embarcaciones sospechosas, asistió a buques averiados y emitió alertas tempranas sobre posibles infiltraciones enemigas en puertos clave. Su presencia disuadió ataques y fortaleció la confianza de los marineros mercantes que debían cruzar rutas cada vez más peligrosas. En múltiples ocasiones, el crucero participó en operaciones combinadas con destructores y guardacostas estadounidenses. Estas misiones consistían en vigilar sectores donde se reportaron avistamientos de submarinos. El San Diego utilizaba sus poderosos reflectores, señales codificadas y patrullas de reconocimiento para coordinar con los buques más pequeños, logrando establecer barreras defensivas que protegían la entrada a puertos estratégicos. También desempeñó un papel importante como transportador de personal especializado, incluyendo ingenieros navales, oficiales de comunicaciones y expertos en antisubmarinos que debían desplazarse entre bases de la costa este. Reputación y hechos destacados. A lo largo de su carrera, el crucero acumuló una reputación de fiabilidad, resistencia y eficiencia. Entre los marineros era conocido por su capacidad para mantener velocidad incluso con mar embravecido, por la precisión de sus artilleros y por la disciplina de su equipo de máquinas. Hubo episodios que alimentaron su leyenda. Uno de los más recordados ocurrió cuando el buque logró detectar un periscopio sospechoso durante una patrulla nocturna, obligando al submarino a sumergirse antes de completar un ataque. En otro incidente, el San Diego brindó apoyo a un mercante que había sufrido daños por condiciones climáticas severas, asegurándose de que llegara sano a puerto. Cada misión dejaba claro que el barco se había convertido en un pilar del dispositivo naval estadounidense. No era el más moderno, ni el más veloz, ni el más temido, pero sí un buque cuya constancia mantenía vivas decenas de rutas marítimas esenciales. La última etapa antes de la tragedia. En los meses previos a su hundimiento, el San Diego había completado numerosas escoltas de convoy sin incidentes graves. Había demostrado su valía en múltiples teatros, reforzado alianzas y garantizado el flujo de tropas que permitiría cambiar el rumbo de la guerra en Europa. La tripulación confiaba en su barco. Conocían cada vibración de sus motores, cada quejido del casco cuando el mar se agitaba, cada sonido de la estructura interna durante las maniobras más exigentes. Para ellos, el San Diego era una fortaleza flotante, un hogar y una responsabilidad inmensa. Esa confianza daría paso a uno de los episodios más enigmáticos de la historia naval estadounidense, y al misterio que aún hoy despierta debates entre historiadores, ingenieros y militares. El hundimiento del USS San Diego, el minuto en que todo se rompió. La mañana del 19 de julio de 1918 nació con una quietud engañosa sobre la costa oriental de Estados Unidos. El verano había encendido un resplandor cálido sobre el Atlántico, y las aguas frente a Fire Island, Nueva York, parecían un espejo inmenso, tan calmado que los vigías del USS San Diego apenas encontraban algo que reportar. El crucero acorazado navegaba a velocidad moderada, siguiendo una ruta que conocía de memoria. Un tránsito rutinario desde Portsmouth hacia Nueva York para reabastecer y prepararse para otra misión de escolta. Eran poco más de las 11 de la mañana cuando el destino del barco quedó sellado. A 11 millas de la costa, donde el océano aún refleja los contornos de las dunas de Fire Island, el San Diego avanzaba con la seguridad de un buque que nunca había sufrido un ataque directo. La guerra rugía al otro lado del Atlántico,
Pero nadie imaginaba que la muerte acechara tan cerca del litoral estadounidense. Un día tranquilo que no debió serlo. Los informes meteorológicos indicaban buen clima. El mar estaba en calma. No había señales de submarinos enemigos, ni reportes recientes de minas derivadas hacia esa zona. Nada sugería que el buque estuviera en peligro. El capitán Harley A. Christie había ordenado mantener un curso constante hacia el suroeste. La tripulación se distribuía entre sus labores habituales: limpieza de cubierta, organización de inventarios, mantenimiento de máquinas, rondas de inspección y preparación de las áreas que serían revisadas al llegar a puerto. El San Diego llevaba más de un año al servicio de escolta en la Primera Guerra Mundial, escoltando convoys llenos de tropas rumbo a Europa. Había visto tormentas, amenazas de submarinos e innumerables noches de tensión. Pero ese día, el crucero acorazado era solo un navío que regresaba a casa. Un buque que, en teoría, ya había sobrevivido a lo peor. A bordo, nadie imaginaba que los restos de una guerra librada silenciosamente bajo la superficie estaban a punto de destrozar la nave en cuestión de minutos. El estallido que partió el mundo. A las 11:05 de la mañana, una sacudida brutal sacudió el costado de babor. Los sobrevivientes recordaron el sonido como un trueno comprimido dentro del casco, un rugido que subió desde las entrañas del barco como si la estructura misma hubiese explotado desde adentro. La explosión abrió una herida brutal entre las alas de máquinas y los compartimentos laterales. El fuego surgió con violencia y el barco se inclinó de inmediato hacia babor. Los testigos describieron el impacto como una bofetada de acero, un violento golpe que impulsó chorros de agua, humo y fragmentos de metal hacia el interior. La onda expansiva derribó a varios marineros, apagó luces, sacudió tuberías de vapor y destruyó mamparos enteros. El capitán Christie subió al puente de mando mientras la nave comenzaba a escorarse peligrosamente. En segundos, quedó claro que el daño era mayor de lo que cualquier tripulación de paz había enfrentado. ¿Qué golpeó realmente a San Diego? Desde 1918, las teorías sobre la causa del hundimiento del San Diego han provocado debates interminables. 1. Torpedo enemigo. Se sabía que submarinos alemanes habían operado ocasionalmente cerca de Long Island, pero ningún vigía reportó rastro de estela, periscopio o burbujeo característico de un torpedo. 2. Mina colocada por un U-boat. Esta hipótesis ganó fuerza con los años. Submarinos como el U-156 habían sembrado minas frente a la costa estadounidense semanas antes. La localización del impacto coincidía con una zona potencialmente minada. 3. Sabotaje interno. Teoría alimentada por la tensión de la época, pero sin evidencia sólida. La explosión no mostró signos de origen interno. Conclusión histórica moderna. El consenso actual sostiene que el San Diego golpeó una mina alemana colocada discretamente en la zona. El patrón de daño estructural y los reportes de otras embarcaciones afectadas semanas después apoyan esta conclusión. El crucero acorazado había encontrado su verdugo en una trampa silenciosa, depositada en el mar por un enemigo invisible. Los minutos más largos de la tripulación. El barco comenzó a hundirse en cuestión de minutos. Mientras el humo invadía los compartimentos inferiores, los ingenieros intentaron cerrar válvulas, sellar accesos y contener inundaciones. El agua ingresaba con fuerza, desplazando maquinaria, anegando pasillos y atrapando a varios hombres antes de que pudieran encontrar una salida. En la cubierta, el caos crecía a cada segundo. La nave escoraba más y más hacia babor. La inclinación se volvió tan severa que caminar era casi imposible. Los oficiales corrían a las posiciones asignadas para emergencias. Las órdenes se gritaban sobre el estruendo del metal partiéndose. Los marineros trataban de liberar balsas, pero la inclinación impedía maniobrar en un costado. Muchos tuvieron que saltar directamente al agua, confiando en que la temperatura del Atlántico en verano no les arrebatara la vida antes del rescate. Supervivientes narraron escenas desgarradoras. Compañeros atrapados entre placas dobladas, hombres que intentaban desesperadamente subir escaleras inundadas, luces que chispeaban mientras el barco se hundía más rápido de lo que las alarmas podían sonar. El capitán Christie, manteniendo el control hasta el último instante, ordenó abandonar el barco cuando comprendió que ya no existía posibilidad de salvarlo. Un hundimiento siniestro y rápido. El San Diego tardó menos de 20 minutos en desaparecer por completo. Uno de los cruceros acorazados más robustos de Estados Unidos se hundió con la rapidez de un bote pequeño agujereado. La inclinación lo volteó completamente mientras descendía. La enorme masa metálica giró sobre sí misma y terminó boca abajo, como una bestia derrotada que se desploma sin poder defenderse. Mientras el casco desaparecía bajo la superficie, un sonido grave se expandía por el mar.
Las turbinas aún giraban cuando el agua las devoró. El vapor atrapado en las tuberías estalló en múltiples puntos. La estructura interna colapsó en un estruendo sordo, retorciéndose mientras era absorbida por el océano. Los supervivientes en el agua vieron como la popa fue la última en hundirse, levantándose unos segundos antes de desaparecer. Después, solo quedaron burbujas, manchas de combustible y fragmentos de madera flotando. El barco había quedado reducido a un eco. Todo lo demás descansaba ya a más de 30 metros de profundidad. Testimonios del horror. Los relatos de la tripulación son documentos desgarradores. Muchos marineros describieron la explosión como una patada violenta que los lanzó contra mamparos o barandales. Un oficial de máquinas recordó un rugido, luego silencio, y después el sonido del agua entrando como un animal hambriento. Otro superviviente narró que, mientras intentaba subir por un pasillo inclinado, se encontró corriendo casi en vertical porque el barco estaba girando bajo sus pies. Muchos de los que estaban en cubierta fueron arrojados al agua por la inclinación súbita del casco. Otros saltaron deliberadamente para evitar ser aplastados cuando el buque volcara. El capitán Christie fue uno de los últimos en abandonar la nave, cumpliendo el código tácito de los comandantes de guerra. El barco se abandona solo cuando ya no queda nadie a bordo. Los que no regresaron. El hundimiento del San Diego costó 6 vidas. Pueden parecer pocas en comparación con tragedias mayores de la guerra, pero cada muerte quedó grabada como una herida en la historia naval estadounidense. No fueron víctimas en combate abierto. No cayeron bajo fuego enemigo visible. Murieron por una explosión surgida desde las profundidades en un día que debía haber sido rutinario. Sus cuerpos quedaron atrapados dentro de la nave o desaparecieron en el Atlántico. Sus nombres, inscritos en registros navales, aún son recordados como la pequeña fracción visible del costo humano de una guerra librada en múltiples frentes. Reacción nacional: el golpe en casa. La noticia del hundimiento se propagó con rapidez y generó un impacto inmediato en la opinión pública. La Primera Guerra Mundial había llevado a los estadounidenses a preocuparse por ataques lejanos, pero el estallido del San Diego frente a sus propias costas fue un recordatorio brutal de la vulnerabilidad del país. Los periódicos lo reportaron con titulares que transmitían incredulidad. Buque estadounidense destruido a la vista del hogar. Guerra submarina llega a Nueva York. En Washington, la Marina inició una investigación inmediata. La posibilidad de que un submarino enemigo hubiera logrado operar tan cerca de territorio estadounidense produjo alarma. Si un U-Boat podía colocar minas a 11 millas de Fire Island sin ser detectado, ¿qué impedía nuevos ataques? Los comandantes ordenaron la revisión de rutas navales y un refuerzo de la vigilancia costera. Se establecieron nuevas barreras antisubmarinas y redes de información para rastrear señales acústicas y movimientos sospechosos. El hundimiento del San Diego también fue usado como argumento para intensificar el esfuerzo bélico. La guerra no estaba lejos, había tocado directamente las aguas de la nación. El eco del desastre, la desaparición del crucero acorazado, dejó más que un naufragio. Se convirtió en símbolo de la fragilidad humana frente a la guerra moderna, una guerra en la que las amenazas invisibles podrían destruir un gigante de acero en segundos. Años después, cuando los buzos descendieran por primera vez al lugar del siniestro, descubrirían que el barco, aún boca abajo, conservaba fragmentos congelados en el tiempo. Vajilla intacta, documentos milagrosamente preservados, munición mortal aguardando en silencio. El San Diego no solo cayó, se transformó en un recuerdo petrificado, un testimonio silencioso de lo imprevisible, una advertencia de que la guerra no respeta fronteras ni distancias. Lo que ocurrió después del análisis forense, las expediciones submarinas, los hallazgos imposibles pertenece ya al siguiente capítulo. El redescubrimiento del gigante invertido. El hallazgo que reescribió la arqueología naval estadounidense. Durante casi un siglo, el USS San Diego permaneció tendido en silencio absoluto, hundido a escasos 8 millas de la costa, atrapado en la penumbra verde del Atlántico, como si el océano hubiese decidido ocultarlo a plena vista. Su ubicación figuraba en las cartas desde el mismo día del desastre, pero conocer un punto en el mapa no es lo mismo que comprender lo que descansa allí. Para generaciones enteras, el naufragio fue poco más que un nombre, una nota archivada, un recuerdo militar marchito por el tiempo. Nadie imaginaba que, bajo apenas 30 y tantos metros de agua, dormía una cápsula temporal intacta, capaz de sacudir la historia naval estadounidense. Ese giro inesperado comenzaría a gestarse en los primeros años del siglo XXI, cuando nuevas tecnologías, nuevas instituciones y nuevas inquietudes empujaron a investigadores y marinos de varias ramas a mirar nuevamente hacia Fire Island.
Los primeros intentos modernos, una curiosidad que despertaba lentamente. A inicios de la década del 2000, la arqueología subacuática estadounidense vivía un renacimiento silencioso. El avance del sonar de barrido lateral, de los sistemas acústicos digitales y de los primeros vehículos operados remotamente accesibles para instituciones civiles abrió puertas que antes solo podían cruzar las marinas militares. Sin embargo, el San Diego seguía siendo un naufragio incómodo. Demasiado grande para ignorarlo, demasiado conocido como para justificar una expedición costosa. La mayoría de los informes históricos lo catalogaban como un sitio ya resuelto, sin misterio aparente, sin tesoros, sin valor arqueológico fuera del relato del hundimiento. Pero los científicos marinos sabían algo que los historiadores tradicionales no siempre consideraban. Ningún naufragio que conserve estructura masiva después de un siglo permanece quieto. El mar lo transformaba constantemente. Ese interés técnico y no histórico fue lo que finalmente reactivó su estudio. Las primeras expediciones pequeñas, realizadas por equipos de universidades del noreste y grupos de buceo científico entre 2000 y 2010, confirmaron que el casco seguía en posición invertida, relativamente estable y sorprendentemente completo. Pero lo que más llamó la atención fue otra cosa. El naufragio presentaba sectores preservados de forma inusual, con zonas cubiertas por arena que actuaban como cápsulas herméticas, acumulando sedimentos año tras año. Aquello encendió la chispa. Si había cámaras selladas o compartimentos atrapados bajo las placas metálicas, el San Diego quizá escondía un microcosmos intacto de 1918. El impulso definitivo. Colaboración entre Marina y universidades. El verdadero punto de inflexión llegó alrededor de 2016, cuando la Marina estadounidense decidió abrir ciertos programas de cooperación científica con instituciones educativas. La Universidad de Delaware, la Universidad de Rhode Island, el Exploratorium Marítimo de Massachusetts y equipos del Naval History and Heritage Command, NHHC, coincidieron en un mismo objetivo: estudiar grandes naufragios del siglo XX desde un enfoque arqueológico, no solo militar. La ubicación del San Diego, cercana a la costa, de profundidad moderada, con estructura sólida y potencial forense, lo convirtió en candidato ideal. La Marina tenía además otro interés: verificar de una vez por todas si la explosión que lo hundió respondía a una mina alemana, la teoría oficial, o si existía evidencia subacuática que permitiera reexaminar posibles alternativas. No se buscaba polémica, sino un análisis riguroso con tecnología contemporánea. Así nació uno de los proyectos conjuntos más ambiciosos de exploración naval en aguas estadounidenses. Para 2017, se diseñó un plan de investigación de varias fases que incluiría: mapeo acústico completo del casco invertido, estudios tridimensionales del área de explosión, descensos RV a las zonas más inestables, análisis de posibles restos orgánicos, mecánicos y de munición interna, documentación exhaustiva de todo compartimento preservado. Los investigadores no sabían entonces que estaban a punto de encontrarse con un paisaje submarino más intacto de lo que cualquier arqueólogo esperaba en un naufragio de 107 años. Tecnología para abrir los ojos del océano. El equipo empleó una variedad de herramientas que, en 1918, habrían parecido futuristas, pero incluso en los años 90 habrían sido impensables. Uno, sonar multias. Esta tecnología permitió obtener un mapa tridimensional de naufragio con precisión centimétrica. El casco invertido apareció como una montaña simétrica, con bordes colapsados y zonas levantadas. El impacto de explosión era visible como una herida abierta en el costado de babor, exactamente donde los testimonios habían descrito el rompimiento inicial. 2. ROV de alta seguridad. Los vehículos operados remotamente, equipados con brazos robóticos, luces LED de alto lumen y cámaras en 4K, podían entrar en rincones que ningún buzo habría explorado sin riesgo. Estas máquinas fueron cruciales para acceder a compartimentos cerrados, particularmente aquellos con munición activa. 3. AUV autónomos. Los vehículos submarinos autónomos realizaron barridos sin necesidad de cables, permitiendo cubrir grandes áreas alrededor del naufragio. Sus sensores detectaron depósitos metálicos dispersos, restos de maquinaria, fragmentos del casco y, en un caso, un conjunto de proyectiles de artillería perfectamente alineados como si aún estuvieran esperando ser cargados. 4. Fotogrametría de altísima resolución. Las cámaras especiales capturaron miles de imágenes que luego se reconstruyeron en modelos tridimensionales. Gracias a esto, fue posible observar el interior de las alas derrumbadas y comprender la forma en que el casco colapsó al darse vuelta completamente durante el hundimiento. La tecnología no solo permitió ver, sino entender, y lo que reveló fue algo que ningún historiador esperaba.
El asombro absoluto, los compartimentos intactos. En el verano de 2017, durante una inspección minuciosa del sector central, los ROV detectaron una abertura en el costado de babor, una brecha masiva donde la explosión original había arrancado placas completas. Los ingenieros hicieron avanzar el vehículo lentamente entre las sombras, donde solo partículas suspendidas en el agua se cruzaban frente a la lente. Y entonces, en un instante que quedaría grabado en la memoria de todos los observadores, ocurrió lo inimaginable. Las luces revelaron objetos sin daño aparente: cristales, platos, utensilios, frascos de cocina, algunos colocados como si aún estuvieran esperando el desayuno de la tripulación. Allí, protegidos por el aislamiento de sedimentos y la inversión del buque, el tiempo no había pasado. La vajilla seguía blanca. El vidrio seguía transparente. Era como asomarse a un comedor de 1918. Un arqueólogo lo describió así: el San Diego no parecía un naufragio. Parecía un barco detenido en el instante mismo del desastre, congelado en el acto de morir. Pero lo más conmovedor vendría después. En otra sección más profunda, el ROV iluminó papeles intactos. Sí, documentos, libretas, formularios, anotaciones, revistas, incluso cartas. Los expertos sabían que era imposible. El papel sumergido suele desintegrarse por completo en semanas, meses a lo sumo. Pero estos estaban protegidos por el vacío parcial de aire atrapado, cubiertos por lodo que actuó como sello natural. Algunos estaban tan bien conservados que podían leerse palabras completas. Habían pasado 107 años. El hallazgo era más propio de una película de ciencia ficción que de un barco hundido cerca de Nueva York. La amenaza dormida, munición activa bajo el casco. Justo cuando el equipo celebraba los descubrimientos más delicados, los sensores acústicos detectaron algo que heló la sangre de los marinos: munición activa. En los depósitos de proa y en un sector colapsado de la bodega de municiones, los proyectiles de artillería de 6 pulgadas seguían apilados en su posición original. Muchos conservaban el explosivo interno. La corrosión externa era mínima. Cualquier golpe accidental podría provocar reacciones químicas letales. Había también cargas propulsoras de cilindros de algodón comprimido impregnados de pólvora tan sorprendentemente intactas que los investigadores las catalogaron como peligrosas. Su conservación extrema se debía a que el colapso del casco había sellado el compartimento con arena y agua estancada. Aquel descubrimiento transformó la expedición. El naufragio ya no era solo arqueología, era una zona militar activa. La Marina asumió control total, marcó perímetros de exclusión y rediseñó el protocolo de ROV para evitar cualquier contacto físico con la munición. Pero también confirmó una verdad monumental. El San Diego era un museo sellado y una bomba dormida. Impacto en la arqueología naval estadounidense. La noticia del hallazgo se filtró progresivamente a instituciones históricas, museos y departamentos de arqueología subacuática, generando una ola de fascinación que nunca antes había generado un naufragio estadounidense del siglo XX. El caso del San Diego implicaba el naufragio mejor preservado de un gran buque estadounidense de la Primera Guerra Mundial. La primera oportunidad de estudiar condiciones internas intactas de un crucero acorazado hundido en combate. Un ejemplo perfecto para comprender la dinámica estructural de un barco que se hunde invertido. La posibilidad de recabar evidencia forense directa sobre la explosión original. Una ventana única hacia la vida cotidiana de la tripulación y sus objetos personales. Los arqueólogos resaltaron un punto aún más significativo. El San Diego demostraba que los naufragios no solo cuentan historias militares, sino humanas. Las cucharas, los vasos, los papeles, los cinturones y las herramientas halladas en la oscuridad explicaban mucho más sobre 1183 marineros que cualquier archivo en tierra. Las primeras imágenes públicas y el shock nacional. Cuando las primeras fotografías y modelos tridimensionales fueron liberados parcialmente por la Marina y las universidades en 2018, el impacto en la opinión pública fue inmediato. Los estadounidenses estaban acostumbrados a ver pecios corroídos transformados en montes de hierro. Pero el San Diego era distinto. Se veía imponente, entero, invertido, con sus torretas aplastadas contra el fondo y su quilla apuntando al cielo muerto del Atlántico. Parecía un animal dormido, no un cadáver. Los medios estuvieron fascinados no solo por el misterio de la explosión, sino por lo que revelaban las imágenes. Platos alineados donde antes se servían raciones de carne salada y café. Moldes de pan y marmitas aún en posición. Pasillos sellados donde la luz eléctrica jamás regresaría. Proyectiles dormidos bajo capas de arena. Fragmentos de cartas escritas por marineros cuyos descendientes aún vivían. Para los historiadores navales,
El hallazgo fue un antes y un después. Para la Marina, una oportunidad de reforzar el respeto a las tumbas de guerra. Para los ciudadanos, una revelación. Allí, tan cerca de la costa que podía verse Fire Island en un día claro, reposaba uno de los episodios más dolorosos de la Primera Guerra Mundial estadounidense, oculto bajo una piel de agua verde. El naufragio cobra vida en el siglo XXI. Con cada inmersión, el equipo obtenía nueva información. El casco invertido actuaba como un enorme techo protector. El fondo arenoso lo sostenía de forma estable. Un ecosistema completo de anémonas, cangrejos y peces transformaba los pasillos muertos en un jardín submarino vibrante. El acero, lejos de colapsar totalmente, mostraba una resistencia inesperada debido al bajo nivel de corriente en la zona. Todo lo que se recuperaba, se analizaba. Todo lo que se veía, se catalogaba. Nada se tocaba sin justificación científica. El San Diego comenzó a entenderse no como un naufragio cualquiera, sino como un laboratorio del tiempo. Cada centímetro revelaba algo. Cómo reventó la placa inicial, cómo giró el casco al hundirse, cómo se comprimieron los compartimentos superiores, cómo se preservaron los inferiores. Las simulaciones digitales reconstruyeron el proceso completo del colapso. El barco hablaba otra vez, y los investigadores, por primera vez en un siglo, podían escucharlo. ¿Qué significa encontrar un gigante que jamás debió ser olvidado? El impacto histórico y el legado profundo del redescubrimiento del USS San Diego. Durante décadas, el USS San Diego habitó una de las zonas más inquietantes de la historia estadounidense, la frontera entre lo recordado y lo ignorado. No era un barco anónimo, no era un hundimiento menor. Era el único gran buque de guerra estadounidense perdido en toda la Primera Guerra Mundial, un símbolo de audacia naval, disciplina y sacrificio, pero también una víctima de la fragilidad humana frente a la guerra moderna. Y aún así, durante casi un siglo, su historia quedó encapsulada en líneas de archivo, ceremonias escuetas y un relato incompleto. El descubrimiento detallado de su naufragio con objetos intactos, evidencias forenses inéditas y el eco visual de su último día no solo devolvió a San Diego la memoria colectiva, lo elevó a una categoría distinta, la de testigo silencioso cuyo regreso reconfiguró la narrativa naval estadounidense. Un barco relegado injustamente a pie de página. Antes del hallazgo, el USS San Diego ocupaba un espacio extraño en la memoria militar. Su hundimiento había sido reconocido, pero no integrado dentro del imaginario popular de la Primera Guerra Mundial. La mayoría de los estadounidenses piensan en trincheras, gases tóxicos, batallas europeas, campos franceses. Pocos piensan en un crucero acorazado hundido frente a Nueva York en 1918, en pleno territorio nacional. Ese vacío histórico tenía varias razones. La guerra fue corta para Estados Unidos. El desastre ocurrió a minutos de la costa, pero sin un enemigo visible. Nunca hubo fotografías del momento del hundimiento. No hubo batallas épicas asociadas. La Marina aceptó rápidamente la versión de una mina alemana y siguió adelante. Sin embargo, el barco llevaba un legado que merecía mucho más. Había sido pieza clave en convoys, guardián protector de transportes de tropas, piedra angular en la expansión naval estadounidense. Su pérdida no fue solo material. Fue un golpe emocional para una nación que recién ingresaba a la guerra global. Pero al permanecer oculto y silencioso, su historia se apagó. El redescubrimiento reavivó esa memoria. Un reencuentro con los hombres que nunca regresaron. Cuando las imágenes del casco invertido, la vajilla intacta y los compartimentos preservados salieron a la luz, el impacto humano fue inmediato. El naufragio ya no era un punto en una carta náutica. Era un espacio real, tangible, casi íntimo, donde 1.183 marineros lucharon contra el caos, donde decenas murieron en cuestión de minutos, donde otros sobrevivieron por puro milagro. El hallazgo permitió, por primera vez, devolverles rostro y presencia a hombres cuyo sacrificio había sido opacado por el paso del tiempo. Este descubrimiento generó nuevas ceremonias conmemorativas, no solo en la Marina, sino en comunidades costeras cercanas a Fire Island. Iniciativas para recopilar nombres, fotografías y biografías de los tripulantes. Árboles genealógicos reconstruidos por descendientes que nunca supieron los detalles reales del hundimiento. Cartas enviadas a familias, restauradas digitalmente, exhibidas en museos navales. Cada objeto hallado, un plato, una taza, un papel, una insignia era una mano extendida desde 1918. Cada compartimento preservado era un testimonio físico del valor de esa tripulación. El San Diego apareció no como un navío derrotado, sino como una cápsula heroica que preservó, incluso en su muerte,
la memoria de quienes lo sirvieron. Una reconfiguración completa de la historia naval estadounidense. El impacto del hallazgo en la comunidad histórica fue enorme. No se trató únicamente de encontrar un naufragio. Se trató de descubrir que un crucero hundido hacía más de un siglo aún tenía muchísimo que ofrecer. Los arqueólogos, ingenieros navales e historiadores comprendieron que el San Diego debía considerarse una fuente primaria, tan valiosa como un archivo escrito. El barco ofreció algo que ningún documento puede ofrecer: la verdad física de la explosión. El análisis forense del casco permitió estudiar la fuerza real del estallido, el patrón de deformación de la placa de babor, la entrada de agua y el vuelco completo del buque, la dinámica de hundimiento de un buque grande a poca profundidad, el comportamiento de la estructura interna bajo presión. Este naufragio se convirtió, de la noche a la mañana, en un laboratorio perfecto para las academias navales. Las imágenes, los modelos 3D, los sensores y las reconstrucciones hicieron posible comprender en detalle cómo un crucero acorazado podía perder la vida en cuestión de minutos. Ninguna generación de marinos estadounidenses había tenido acceso a un estudio tan preciso de un buque perdido en combate en aguas nacionales. Una nueva comprensión de la amenaza alemana frente a E.U. Aunque el San Diego se hundió hace más de un siglo, el hallazgo obligó a reevaluar la percepción histórica de seguridad nacional que Estados Unidos tenía en esa época. Durante la Primera Guerra Mundial, muchos estadounidenses pensaban que el conflicto europeo jamás tocaría su propio litoral. El San Diego demostró que esa percepción era errónea. Las minas alemanas sí estaban a las puertas de Nueva York. El descubrimiento confirmó la presencia documentada de submarinos alemanes operando frente a Long Island, la instalación de minas en rutas navales críticas, la capacidad del enemigo para llegar más cerca de las costas estadounidenses de lo que la población imaginaba, la vulnerabilidad real de E.U. durante su entrada a la guerra. Para los expertos, este hallazgo reconfiguró el entendimiento del teatro naval estadounidense en 1918. Ya no se trataba de una guerra distante. Era una guerra que llegó a la casa. El ajuste narrativo. Estados Unidos ya no era un observador distante. Antes del redescubrimiento del naufragio, era fácil pensar que la Primera Guerra Mundial había sido, para E.U., una intervención breve, estratégica y relativamente segura. El San Diego fuerza a rectificar esa noción. Su presencia allí, invertido y silencioso, recuerda que la Marina estadounidense arriesgó vidas reales en aguas nacionales. Los convoys enfrentaron peligros constantes. Los marinos no morían solo al otro lado del Atlántico, también caían en su propio litoral. Este reajuste histórico es fundamental. El naufragio devuelve a E.U. al centro de la narrativa naval del conflicto, un símbolo moderno de sacrificio y vigilancia. Incluso para generaciones actuales, que jamás vieron un crucero acorazado activo, el San Diego adquirió un nuevo significado después del descubrimiento. Su imagen invertida, su estructura aún imponente, los objetos intactos que aún descansan en su interior, todo contribuyó a moldearlo como símbolo universal del sacrificio militar, pero también como advertencia, un recordatorio silencioso de la fragilidad del control marítimo, la importancia de la vigilancia costera, la vulnerabilidad incluso en tiempos de aparente seguridad, la deuda moral con quienes patrullan océanos que la mayoría nunca ve. El San Diego no es solo historia, es una lección, y esa lección quedó grabada en cada imagen difundida, en cada modelo 3D del casco derrumbado, en cada testimonio de arqueólogos que bajaron al sitio. Su legado se volvió palpable, una invitación a recordar que ningún océano es totalmente seguro y que la vigilancia naval no es un acto rutinario, sino una labor que protege la nación incluso cuando nadie mira. El renacer de un gigante olvidado. Después del redescubrimiento, la Marina y numerosas instituciones históricas promovieron programas educativos y conmemorativos basados en el San Diego. Escuelas, academias navales, museos y centros de investigación incorporaron su historia a sus programas. El naufragio inspiró nuevos estudios sobre preservación naval en aguas frías, iniciativas para mapear todos los naufragios estadounidenses del siglo XX, proyectos para digitalizar testimonios de descendientes, exhibiciones permanentes dedicadas al crucero acorazado. El barco dejó de ser un accidente aislado para convertirse en un eje de estudio, un modelo técnico, un símbolo emocional. Memoria eterna bajo 30 metros de agua verde. Hoy, el USS San Diego sigue allí, donde cayó el 19 de julio de 1918. Sigue invertido, silencioso, envuelto por corrientes mínimas y colonias de vida marina.
Pero ya no es invisible. Ya no es un fantasma ignorado. Es una tumba de guerra honrada, protegida y documentada, un monumento submarino que exige respeto. Su legado, amplificado por el hallazgo, es claro. Recordar a sus hombres, reconocer su valor, estudiar su caída, aprender de su sacrificio, proteger su memoria, porque el redescubrimiento del USS San Diego no solo devolvió un barco a la historia, devolvió a una nación la conciencia de su propia fragilidad y de su propia grandeza, la sombra que jamás se hunde. Hay historias que se apagan con el paso de los años, y hay otras que permanecen, suspendidas en algún rincón del océano, esperando ser escuchadas nuevamente. El USS San Diego, ahora inmóvil en su reino de silencio, parece recordarnos algo que muchos olvidan: que la historia nunca se extingue, solo se sumerge, aguardando a que alguien tenga el valor de descender a buscarla. Hoy, mientras dejamos atrás esta travesía, sentimos el peso de un legado que no pertenece solo a un barco, sino a un país entero, a una generación, a un tiempo donde la incertidumbre reinaba y donde cada decisión podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Cada pieza retorcida en los restos de San Diego guarda un susurro de pasado, un eco que no se negará a ser escuchado mientras existan personas dispuestas a rescatarlo del olvido. Y esa misión, ahora, te pertenece a ti, porque Mar lo conserva todo. Pero la memoria depende de quienes observan, investigan y cuentan las historias que yacen dormidas en la arena. Un monumento sin escultor. Si cerramos los ojos un momento, podemos imaginar la escena final del buque. Sus torretas mudas, sus corredores desiertos, sus mamparos inclinados como si saludaran a un cielo que ya no volverán a ver. No es una ruina cualquiera. Es un monumento sin escultor, construido no por manos humanas sino por el tiempo, la presión y la oscuridad. El San Diego descansa de lado, en perfecto equilibrio con el fondo marino, como si su último acto de servicio hubiese sido adoptar la postura más solemne para recibir a quienes algún día vendrían a buscar respuestas. Y al verlo así, detenido en un silencio tan absoluto que resulta casi espiritual, uno entiende que no solo es un naufragio, es un recuerdo petrificado. Allí abajo no hay discursos, no hay salvas de cañón, no hay desfiles. Solo un gigante dormido que sirve de tumba simbólica, archivo natural y advertencia eterna. Y sin embargo, cada vez que una cámara ilumina su casco, cada vez que un RV flota frente a sus heridas de acero, parece despertar por un instante, como si reconociera que su historia continúa siendo contada. La memoria que protege naciones. Hay un motivo por el que estudiamos tragedias, por el que exploramos naufragios, por el que dedicamos tanto esfuerzo a reconstruir los últimos minutos de barcos como este. No es morbo, no es curiosidad superficial, es necesidad humana. El pasado, cuando se deja en abandono, tiende a repetirse. Ese es el legado más poderoso de San Diego, una advertencia, un recordatorio de que incluso las costas que creemos seguras pueden convertirse en escenarios de conflicto, de que ninguna nación está tan lejos de la guerra como desearía, de que la vigilancia no es una elección, es una responsabilidad. El descubrimiento de naufragio no solo reveló objetos congelados en el tiempo, reveló la fragilidad de la seguridad en un mundo que siempre está cambiando. Mostró que incluso en un océano que parece inmenso, las amenazas pueden acercarse sin ser vistas. Por eso, contar esta historia importa. Por eso, tú que estás viendo este documental, formas parte de esta misión. Mantener vivo lo que el mar quiso callar. Una cápsula del tiempo hecha de acero. Cuando los exploradores descendieron por primera vez, no solo encontraron restos, encontraron una especie de cápsula temporal. Todo allí abajo se conservaba con una precisión inquietante. Platos que no llegaron a ser usados, herramientas abandonadas deprisa, municiones esperando un disparo que jamás ocurrió. Todo estaba suspendido, como si el tiempo hubiese decidido detenerse justo en el momento en que el barco cayó al abismo. Y eso convierte a San Diego en algo más que un naufragio. Lo convierte en un testigo directo de un siglo que se partió en dos. Mientras otros monumentos se erosionan, este permanece sellado, intacto, protegido por el agua helada y la presión del mar. Su existencia es una invitación a reflexionar sobre lo efímera que puede ser la vida y lo duradero que puede ser un símbolo. Un barco hundido puede revelar más sobre el espíritu humano que miles de páginas de historia. Y cada panel corroído, cada mamparo doblado, cada huella fantasma en la cubierta inclinada, nos recuerda que aquellos hombres no desaparecieron realmente. Se quedaron allí, con su barco, con su deber, con su historia, memoria para los que ya no regresaron. La despedida del San Diego no es solo el cierre de un capítulo naval,
Es un homenaje íntimo para cada marinero que dejó su nombre grabado en las listas de tripulación. Muchos murieron sin poder comprender que los había golpeado. Muchos más sobrevivieron cargando el peso de la culpa y el recuerdo. Todos ellos, sin excepción, merecen ser mencionados, recordados y honrados. Porque un país que olvida a sus guardianes pierde una parte esencial de sí mismo. Nosotros, hoy, les devolvemos la voz. En cada palabra de este documental, en cada imagen que viaja desde la oscuridad del abismo hasta esta pantalla, rescatamos un poco de la vida que dejaron atrás. Les devolvemos un lugar en la memoria colectiva. Y con ello, contribuimos a que su sacrificio nunca se diluya. Un llamado para quienes aún escuchan. Ahora que nos acercamos al final, toca preguntarnos algo esencial. ¿Qué hacemos con esta historia? La respuesta es simple, pero profunda. La compartimos, la protegemos, la transmitimos. Si este viaje te ha conmovido, si alguna imagen te sacudió, si alguna frase te hizo pensar en lo pequeño que somos frente al mar y frente al tiempo, entonces te pido que sigas acompañándonos. Porque aún quedan océanos por explorar, barcos por descubrir, historias por desenterrar. Y cada semana, en este canal, levantamos otro pedazo del pasado y lo traemos de vuelta a la superficie. Por eso, te desafío a unirte a nosotros. Suscríbete, activa la campana, déjanos tu comentario, comparte este video. Hazlo no solo para apoyar nuestro trabajo, sino para mantener vivas estas voces que ya no pueden contarse a sí mismas. Tú eres, ahora, el custodio de esta historia. Y la historia necesita guardianes que no olviden. El mar se traga cuerpos, pero no legados. Mientras nos alejamos lentamente del naufragio, imaginamos esa última imagen. El San Diego acostado sobre su costado, cubierto por un manto de vida marina, transformado en un memorial que respira en silencio bajo la presión del océano. Es una imagen que no se va. Una imagen que, de algún modo, se queda contigo después de apagar la pantalla. Quizá porque nos recuerda que incluso las tragedias más profundas pueden convertirse en faros de conocimiento. Quizá porque nos enseña que los naufragios no siempre significan derrota. A veces significan permanencia. El San Diego sigue allí, sólido, inmenso, intocable. Lleva más de un siglo sosteniendo la misma posición, como si vigilara las aguas que un día patrulló. Y mientras exista, su historia seguirá respirando. Nosotros solo fuimos intérpretes. El verdadero relato lo escribe el mar, hasta que una nueva historia emerja del fondo. Así cerramos esta travesía, con la certeza de que hemos descendido juntos a un abismo donde la historia no muere, donde el pasado aguarda intacto, donde lo perdido todavía tiene voz. Y así como hoy emergimos de las profundidades para contarte todo lo que descubrimos, regresaremos con nuevos horizontes, nuevas exploraciones y nuevas hazañas olvidadas. Porque este canal no solo narra historias, las revive. Gracias por acompañarnos. Gracias por escuchar. Y recuerda, mientras haya un barco hundido, un misterio sin resolver o un silencio que merezca ser interrumpido, aquí estaremos nosotros para contarlo. Nos vemos en el próximo viaje.